¿vale? Porque he quedado con Diego, le voy a llamar, el compañero de Australia Food, que me ha dicho que le llamemos sobre las 7, 7:10. Le voy a marcar y hablamos de Matthew Ryan, que nos cuente un poquito más en profundidad qué portero ha firmado el Levante con Matthew Ryan. Luego hablamos de la Champions, del Benfica, de cómo ha sido hoy el día post anuncio del posible traspaso de Carlos Álvarez en Buñol, cómo ha sido, las sensaciones que había hoy en Buñol, luego lo comentamos. Vamos a marcar a Diego, que lo vamos a tener enseguidita por aquí preparado. Vamos a hablar con él, el compañero Diego Martín, que ya lo tenemos por aquí. Diego, muy buenas, Diego, Australia Food. Muy buenas. ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que te escucha bien porque entra bien y yo te escucho bien, así que sin ningún problema ya estás aquí dentro del canal y nada, primero agradecerte, ¿vale? Porque agradecerte que entres aquí. Ayer leímos el perfil, bueno, esos tweets que lanzaste sobre la trayectoria de Matthew Ryan y nada, yo anoche cuando acabé el directo digo voy a contactar con los compañeros de Australia Food y que pudieras entrar aquí en el canal. Hemos utilizado a un amigo común, a Miguel, que también entró aquí en el canal para hablar también de fútbol internacional. Y nada, primero darte las gracias, Diego, que entres aquí en el canal. Gracias a ti. La verdad es que yo encantado de todo lo que se habla de fútbol australiano, pues yo, vamos, estoy dispuesto. A ver, ¿qué portero, primero pregunta muy directa, ¿qué portero ficha el Levante con Ryan? Segundo australiano, por cierto, segundo australiano de la historia del Levante, que es muy curioso, luego hablaremos de Langerak, pero así de inicio, ¿qué perfil de portero firma el Levante? Es verdad que ha tenido una evolución muy, muy extensa que ahora iremos recordando, mundiales, sus inicios en Australia, la Z, pero actualmente, ¿qué portero firma? O sea, después de lo que ha vivido en el Lens, ¿qué guardameta incorpora el Levante? Pues bueno, antes de nada decir que realmente se podría considerar que Ryan es el tercer australiano de la historia del Levante, porque en el Levante B hace ya unos años jugó Isaac Danzo, no sé si te suena el ¡Wow! nombre, No me acordaba que de es él. nacido es pivote, bueno, nació en Australia y bueno, ahora mismo también está jugando en Australia en una liga semiprofesional allí. Fue sub-23 con Australia, bueno, No, no, un muy pequeño bien. detalle de la relación del Levante Con con Australia. el país de los cangures. Sí. Pero bueno, ya entrando en materia, pues bueno, por ser así un poco claro, un poco directo, Matthew Ryan pues es un portero. Lo primero que destaca de él es que no es muy alto, no llega al 1,85 m, que ahora mismo es raro en el fútbol mundial. Ahora mismo lo normal es que en muchos casos superen el 1,90 m. Es un portero bastante rápido, siempre ha sido caracterizado sobre todo porque, digamos, es muy potente, tiene una gran capacidad de salto, es un jugador que ha hecho, bueno, sobre todo más cuando era joven, digamos que dejaba grandes paradones. Si bien es cierto que ya digo que por la altura o quizás porque, sobre todo cuando era joven, se precipitaba, no es que sea muy, muy bueno en los balones aéreos. Voy a ir ya al tema importante, a quizás lo que más les importa por lo que he visto por Twitter Sí. a nuestros todos los hinchas del Levante. Al final es un portero que ha ido mejorando, sí que tengo que decir esto. Es un portero que ha ido aprendiendo a calmarse, a en muchos casos no precipitarse, a no cometer errores en la salida, pero ya digo que si se busca un portero que sea bueno por lo alto, Matt Ryan pues no es el mejor nombre. No, a ver, es un peaje que hemos visto en este inicio de temporada con Pablo Campos, pero bueno, por no ser negativo en ese aspecto, tiene muchas más cualidades. Al final los centímetros, tú tienes que paliar, yo siempre he dicho que la falta de centímetros la tienes que paliar de otra manera. Y, Claro. y Ryan sí que lo corrige. Claro, sí, sí. Yo lo digo sobre todo porque, bueno, es la pregunta que más veces ha repetido en el hilo que has comentado antes, que hice ayer, es lo que todo el mundo hacía referencia, ¿no? Por eso lo comentaba, pero sí, la verdad es que es un portero que ha mejorado mucho. Si les interesa a cualquiera de tus oyentes, pues puede ir a mirarse, por ejemplo, los highlights de los últimos partidos de Australia y veréis, por ejemplo, cómo es un portero que, digamos que no comete, ahora mismo no recuerdo el último error por lo alto que ha cometido, pero digamos que siempre ha sido su debe, ¿no? Lo que le ha costado no llegar a un equipo más alto. O sea, digamos, de Mm. tener una carrera, pues bueno, más estable en equipos de mayor entidad, digamos. Pero bueno, yo creo que ha mejorado mucho también en este aspecto.
Te leía en el hilo, luego entramos en trayectoria, sobre todo lo importante que para él, para Ryan durante su trayectoria, no sé si tienes algún ejemplo, sobre todo quiero preguntarte por algún ejemplo más concreto. Él habla mucho de te he leído mucho la confianza de sus entrenadores. Si algo Sí. tiene Calero, es que, entiéndeme lo que te voy a decir, le pega una turra a los que vienen para convencerles para entrar en el proyecto brutal. Él también lo ha dicho, que Caballero le ha llamado, pero en su trayectoria ha sido tan importante, ¿no? El tema de sentirse con confianza y con ver la trayectoria está claro. Imagino que en el AZ ha tenido más confianza que en la Real o que en el Arsenal. Pero ¿alguna figura importante que ha tenido en su trayectoria para sentirse así, con la confianza de su entrenador? Pues fíjate que yo creo que la figura más importante para él ha sido Graham Arnold, que es el ex seleccionador australiano. Fue el que le hizo debutar con 18 años Sí. en la Liga Australiana y luego además después ha sido su entrenador durante pues, el periodo entre 2018 y 2024 con la selección. Siempre ha sido titular con él. Si ha cometido alguna vez algún error, si digamos que en algún momento no ha dado su 100%, siempre le ha mantenido. Digamos que siempre ha sido un poco su niño bonito, ¿no? Digamos. Eso ya si lo ponemos más a nivel de selección. Pero si lo miramos, yo creo que más a nivel de club, yo creo que el mejor ejemplo fueron sus primeros años en el Brighton. Ujú. Jugó 3 temporadas enteras en el Brighton en Premier, jugó prácticamente todos los partidos, salvo cuando estuvo lesionado algún tramo, pero en el momento en el que apareció el español Sánchez, Robert Sánchez. Sánchez, Criado aquí eh, también, Diego, en la cantera de Levante también pasó por aquí. También. fíjate, pues Sí, no lo sí. sabía. Pues mira, parece que está todo Sí, relacionado. sí. Pues ya digo que en cuanto apareció Robert Sánchez, que tiene otro perfil de portero muy diferente al de Ryan, en cuanto apareció Robert Sánchez y el entrenador que creo que es Graham Potter, me parece que es, creo que era en ese momento el entrenador del Brighton, en cuanto apareció él y le quitó los minutos, enseguida Ryan quiso salir del Brighton. Es decir, él siempre intenta buscar el lugar en donde él se siente el número uno. Lo cual es curioso porque por otro lado, cuando ha sido suplente, ha sido muy suplente. Es decir, él jugó en el Arsenal, como has dicho, media temporada en el Arsenal. No tuvo minutos, simplemente se fue al Arsenal porque es su equipo de juventud. Ujú. Él tenía mucha ilusión por ir allí. Y luego, cuando se fue a la Roma, tuvo medio año también sin jugar. Y tampoco, por lo que he leído, digamos que hubo algún atisbo de que fuese titular. Entonces, no sé si me explico, que al final es un portero que yo creo que muchas veces cuando mejor rinde es cuando él sabe que va a jugar el siguiente partido, aunque haya cometido un error. Y eso le da mucha más confianza. A veces puede ser una trampa porque igual puede hacer que no tenga, no soporte también la presión, vamos a decirlo así. Pero por otro lado, yo creo que es un portero que si dices tú que el entrenador del Levante Calero es muy turras y les gusta meter en el proyecto, hacerles creer en el equipo, pues yo creo que es un entrenador que puede llevarle a un buen nivel a Ryan. Ya digo que si consigue implicarle 100%, yo creo que puede ser una buena figura para él, este entrenador. Viene a Valencia, bueno, mejor dicho, vuelve a Valencia con un objetivo claro también, aparte de ayudar a Levante, por supuesto. Persigue su cuarto mundial. Corrígeme, son 4 mundiales los que jugaría en caso de que fuera convocado con Australia, que en principio, pues bueno, si lo hace. Viene con la etiqueta de titular, Diego, viene aquí con la etiqueta de titular. Cuando Calero lo crea conveniente, yo creo que va a ser titular, más pronto que tarde. Pero serán 4 mundiales. El primero en 2014 y luego, sobre todo, ese 2020, ese mundial de 2022, ¿no? Donde fue quizás un mayor trampolín para luego ir a la Z, que es donde completó quizás sus mejores actuaciones. Sí, ya digo, creo que lo indico en el hilo, si no me equivoco, pero bueno, el Mundial de 2022 le llega en el que es para mí el momento más bajo de su carrera. La verdad es que hace unas actuaciones muy buenas, salvo contra Argentina, que comete un error que, en un gol que marca Julián Álvarez, cuando está sacando el balón con los pies, que por cierto es uno también de sus fortalezas, digamos. Es muy bueno con el balón en los pies, no tiene ningún problema en jugar en corto, en jugar en largo. Ese también es otro de sus fuertes. Y ya digo, el Mundial de 2022 completó una actuación muy, muy buena, sobre todo porque se mostró un portero más fiable, más estable, es decir, no de grandes momentos, no de realizar una gran parada de golpe o de tener 10 minutos en lo que lo para todo, no, sino más bien fue un portero 100% fiable. Australia casi no recibió goles en los partidos importantes, ya digo, Argentina solo le metió 2 goles,
viendo que gana el Mundial, a mí me parece casi un éxito para Australia, siendo sincero. Entonces ya digo que mostró otra faceta suya, digamos, diferente. Ya digo que era de joven era un portero más explosivo, un portero más de momentos, un portero más de si comete un error tiende a cometer otro, pero yo creo que ya a partir de ese 2022 yo digo que hay un clic en su carrera y ya se convierte en alguien diferente, un portero mucho más maduro. ¿Qué recuerdas de, Diego, qué recuerdas de las dos etapas aquí en el fútbol español? De la Real y del Valencia. ¿Con qué te quedarías de aquellos dos escudos previos en la Liga Española? Pues primeramente de cuando estuve en el Valencia, la verdad es que a ver, fue un fichaje muy ilusionante para el fútbol australiano en general, diría yo. La apuesta que realizó el Valencia, que es, al final tiene una gran historia detrás. Creo que pagaron 8 millones o algo por el estilo, no sé si 6 7 8 millones. Es decir, Sí, fue sobre una... 7 creo que era, sí. Ah, pues por Sí, ahí, ya sabía yo que sí, era... creo que fueron 7. No recuerdo la cifra exacta, pero sí, en esa horquilla, entre 6 y 8. Sí, la cosa es esa, que digamos que fue una inversión, digamos, económica importante para lo que se suele mover en torno a los futbolistas australianos, por Sí, así decirlo. sí, Y bueno, pues comenzó al principio bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, como he comentado, en ese momento Matt Ryan, que tenía solo 23 años cuando llegó al Valencia, pues era un portero que en el momento en el que igual cometía un pequeño error, se descentraba y quizás volvía a cometer otro. Y sin embargo, creo que el segundo portero era Jaume, me parece que luego siguió bastantes años en el Valencia, creo que era él, me suena, pues creo que fue bastante más estable, bastante más fijo. Digamos que él daba un nivel medio superior, aunque me parece peor portero, sinceramente, que Matt Ryan, pero daba un nivel medio mucho más alto que Matt Ryan, que en cuanto ya digo que tendía muchas veces a descentrarse durante los partidos. Entonces, enseguida perdió la titularidad, no tardó muchísimos partidos en que se la quitasen. Y luego ya en su segunda temporada, tuvo algunas pequeñas oportunidades, pero se fue cedido, creo que al fútbol belga, al Genk, me parece, si no me equivoco. Y luego en cuanto a la Real Sociedad es que llegó para ser suplente de Alex Remiro, sí. un gran portero también, y sí que tuvo algunos partidos por ahí, pero la verdad es que lo que tenía delante era muy superior para mí. Otro, Entonces, otro ex bueno, Levante, o Diego, otro ex Levante, Alex pues, Remiro, otro más. pues fíjate, parece que estaba destinado a jugar en este equipo, vamos. Sí, sí, sí. Ya digo, Alex Remiro era bastante superior y yo creo que además Matt Ryan llegó a la Real Sociedad fundamentalmente porque quería jugar en una gran liga y él tenía bastante claro que iba a ser suplente. Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que ese es un poco no, no hubo mucha más historia, digamos, en cuanto a su paso por San Sebastián. Durante este verano ha estado, sí, bueno, según me comentaron, está entrenando con el AZ Almagr. Bueno, le han permitido entrenar allí. Viene de una temporada, la verdad es que bastante buena en el Lens. Incluso yo leí aficionados del Lens en redes sociales que no acaban de entender cómo el Lens no lo renovó, porque ese tramo que hizo en Francia fue realmente muy bueno. Y además teniendo de compañero a un compañero que va a tener ahora de nuevo, que es Coya Lipú. Coya. Bueno, va a coincidir con él aquí en el Levante. ¿A ti te sorprendió que el Lens lo dejara salir libre, que no contara con él después de la temporada que firmó? A mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad. O sea, me ha parecido, de hecho, cuando yo me enteré que no iba a renovar, Sí, me pareció una noticia bastante mala por dos razones. Primero, en lo deportivo, porque yo creo que el Lens era un buen destino para él. Además, creo que iba a jugar Europa y demás. Entonces yo le veía ya como prácticamente su destino definitivo en Europa, digamos, ¿no? Quedarse allí un par de años más, mm, 3 años, y ya, bueno, pues cuando fuese volverse a Australia a jugar unos últimos años. Y luego también porque en su momento se rumoreó o se dijo que tenía algún tipo de problema en la rodilla que hizo que los médicos del Lens le descartasen. Digamos que le viesen que podía tener en un futuro mayores problemas en la rodilla, pero muy no he vuelto a leer peligroso. nada, la verdad. No he Mm, vuelto a leer nada. Es decir, yo llevo todo el verano siguiendo las noticias de Matt Ryan y no he vuelto a escuchar nada. Solo esto que te comento lo leí en la sí. prensa francesa hace cosa de 2, 3 meses. Entonces quizás entiendo que no ha debido llegar a más o no ha habido ningún tipo de filtración más al tema, vamos. Pero bueno, Bueno, además, sí, dime, Matt dime, Diego, Ryan, perdón. no digo que Matt Ryan no recuerdo que haya tenido ninguna lesión grave durante su carrera, con lo cual a mí por eso también me extrañó.
pero bueno, ya digo que quizás el Lens le iba a dar pues la posibilidad de jugar en Europa, con el Levante es bastante más difícil, pero también te digo que el Levante al final está jugando en una liga de muchísimo más nivel. La Liga Española al final es la segunda mejor del mundo, entonces también va a ser bastante interesante verle jugar aquí, o sea, porque al final los rivales contra los que se va a enfrentar en España son superiores, por lo general, a los que se van a encontrar en Francia. Entonces, así quizás puede que sea algo bastante interesante para él. Vamos un poquito a quitarle alarmismo a la gente porque en el chat, cuando hemos hablado de lo de la rodilla, que no es que esté lesionado, que es que en el Lens se hablaba en Francia de unas posibles molestias en una rodilla, pero esto no quiere decir que esté lesionado. Exacto, Así que esté la gente exacto. tranquila, que ya veo por ahí que escribe en el chat, ay mare, otro lesionado. Yo, no, 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 mira, no. esto lo digo de verdad, llevo siguiendo su carrera muchísimos Sí, años desde que empezó y yo os puedo decir que no recuerdo una lesión grave de Matt Ryan nunca. Es decir, nunca ha tenido una lesión grave, podéis mirar su historial, no os preocupéis, no viene lesionado ni nada. Por eso comento que me extrañó muchísimo ver que una de las razones por las cuales supuestamente el Lens no le iba a renovar es por algo que tenía en la rodilla. Me extrañó sí, muchísimo. De sí, otro sí. jugador podía esperármelo, pero de él es muy, muy raro porque es la primera vez que le relaciono además casi con tener problemas físicos. Siempre ha sido un toro, siempre ha sido, no hay más que verle. Quiero decir, no es alto, pero no es muy alto, pero es muy grande y bueno, ya le veréis, de todos Sí, modos. además él dijo a su llegada que él estaba perfectamente, o sea, que estaba para Sí, sí. competir. Ahora ya el debate, Diego, es, pues bueno, si le das ya la portería el viernes con apenas 2 entrenamientos, teniendo en cuenta que el de hoy, en el Levante siempre 2 días antes del partido bajan mucho las cargas, ellos hablan del -2, se lo estaba explicando antes a la gente, que el Levante, o sea, 2 días antes del partido la carga es menor, entonces yo dudo que hoy ha entrenado ya por primera vez con el equipo, mañana tendrán más cargas, dudo mucho que el viernes sea titular, más que nada porque creo que el palo que le darías al otro portero, a Pablo Campos, sería tremendo. Pero bueno, Calero lo tiene muy claro, viene para ser titular. No sé si has seguido estos 2 partidos de Levante, la actuación de Pablo Campos, no sé si lo has visto, qué te ha parecido y si la solución más Ryan puede ser, o sea, es la conveniente para, pues bueno, para no ver los errores que vimos entre palos. Yo creo que para empezar hay que entender que ser portero es la posición más difícil en el mundo del fútbol y Sí, donde la experiencia es más importante. Si tú tienes a un portero que puede tener unas condiciones mejores o que puede ser más prometedor, pues es interesante, pero la experiencia en el tema portero es importantísimo. Tener a un jugador que haya jugado, ya digo, 3 mundiales, ha jugado en Premier, ha jugado sí. antes en la Liga, ha jugado en la Liga Francesa, ha estado compitiendo al máximo nivel, creo que eso es un plus. Eso ya es algo que va a sumar muchísimo, yo creo, que al Levante. O sea, el portero, Pablo Campos, yo por lo que le he visto, pues bueno, he de decir que contra el Barça, pues estuvo inseguro en algunas acciones. Bueno, no os voy a contar tampoco nada que no sepáis vosotros mejor que yo, pero yo creo que a mí me parece buen portero, pero quizás ahora se queda un pelín corto, sobre todo ya digo que a nivel de experiencia, a nivel de competitividad. Así que yo creo que en ese sentido que hayan ido a por Matt Ryan tiene todo el sentido del mundo, vamos. O sea, porque puede aportar ese otro punto que necesitan todos los equipos que están luchando por no descender, que es un jugador, especialmente un portero, que tú sepas que en el momento adecuado no la va a liar, que va a hacer lo que tiene que hacer y que puedas confiar en él. Digo, así de manera como muy teletipo, destácame para ti cuáles son las mejores virtudes de Ryan, así en 3 ideas rápidas. ¿Con qué te quedarías tú de todo lo que has visto durante su trayectoria? Evidentemente, la juventud va variando según el paso del tiempo, evidentemente. Pero así de manera teletipo, muy telegrafiada, ¿qué crees que son las principales cualidades de Matt Ryan, así a modo de resumen? Pues por resumírtelo en 3 puntos así rápidos, la primera sería las piernas, es decir, eh, mm, tanto es bueno realizando estiradas, es decir, tiene muchos reflejos y es capaz de llegar, pues, por ejemplo, pues ya digo, ya no solo estiradas, sino que en muchos casos va rápido al corte, en una acción en la que tenga que correr hacia adelante para despejar un balón lo va a hacer, es decir, físicamente yo creo que está es nivel top, es muy buen portero, es lo que siempre le ha dado, digamos,
su principal característica. Su segunda característica también es, como he comentado antes, el juego con los pies. No sé si Calero Sí, es muy amante de este tipo de sí, porteros, con Pablo pero lo sí está que, haciendo, con Pablo Campos lo está haciendo en estos dos primeros partidos. pues bueno, es muy bueno con los pies, tanto en corto como en largo. Tiene bastante criterio y con el tiempo además ha aprendido a templarse y a saber, digamos, a veces cuándo jugársela más y cuándo jugársela menos. Esas dos son las dos cosas así que yo diría que son las principales, pero como tercera también te diría ahora mismo que está siendo un buen parador de penaltis. Es decir, para que os hagáis una idea de cómo ha mejorado este portero, no sé si recordáis en 2022 cómo se clasificó Australia para el Mundial, que básicamente el entrenador australiano quitó al portero titular y sacó a otro portero que se llama Andrew Redmayne, que paró 2 penaltis contra Perú y se caracterizó, vamos, lo que salió en las noticias es porque se puso prácticamente a bailar por la línea digamos, de la línea de la portería, ¿no? Pues bueno, el portero que retiraron era Matt Ryan en ese momento, en 2022, su propio entrenador le quitó en la prórroga para sacar un portero que supiese parar mejor los penaltis. Pues bueno, ya desde ese momento, yo no sé si se ha picado, si ha tenido algún tipo de, no sé, de se ha querido mejorarlo a propósito, pero en los últimos partidos con Australia ha detenido unos cuantos penaltis y a nivel de club también, tanto en el AZ como en el Lens. Así que yo creo que eso es sería otra cosa que yo destacaría. Además, un portero que sepa detener penaltis puede ser clave, sobre todo en las últimas jornadas, vamos. Y luego hay un detalle que es verdad que me está recordando aquí la gente en el chat. ¿Cómo es entre palos con los compañeros? Es decir, es un portero que habla, que da órdenes, porque en el último partido es verdad que al final eso te lo da la experiencia. Volvemos otra vez al debate de jugar, pues bueno, de tener recorrido o no tenerlo. Pero, pero lo que es el diálogo con los compañeros, ¿podrías decir qué tipo de portero es? O sea, ¿es un portero que hable con sus compañeros? Pues gesticula mucho, grita mucho, es un portero que se comunica bastante con los defensas y además yo creo que siempre digamos que ha sido muy consciente de que, por lo menos en el pasado estoy hablando, Sí. como su fortaleza no son los balones aéreos, en muchos casos lo que intentan algunos porteros es que las defensas estén bien colocados y que no le dejen expuesto a él de cara a un posible error. Entonces es bastante incisivo con eso, es decir, es muy de hablar con los defensas, muchas veces le vais a ver que parece que está cabreado, que está enfadado, que gesticula, que indica, que tal. Además está acostumbrado digamos, a jugar con compañeros en distintos países, en distintas ligas, distintos equipos. Quiero decir que su adaptación en ese sentido va a ser bastante rápida porque hay algunos jugadores que cuando se van a otras ligas les tardan en cogerle el chip, digamos, a la personalidad de los jugadores. No es lo mismo jugar en Inglaterra que jugar en Francia, que jugar en Italia, pero sin embargo ya digo que al final es muy, en ese sentido, desde el primer momento yo sé que va a estar concentrado. Así Sí. que yo creo que ya digo que además diría yo que también es uno de sus fortalezas siempre, siempre ha tenido mucho carácter, mucha personalidad. Perfecto. Oye, antes te he preguntado por Langerak, pero no hemos hablado de él. Es que la gente, yo creo que recordamos ese nombre. Es que aquí creo que ni jugó. Creo que lo hablábamos tú y yo ayer. Creo que al final no tuvo ni minutos. Pero aquí hubo otro portero australiano que se llamaba Langerak. Sí, 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 exacto. Mitchell Langerak no Exacto. jugó, no llegó a jugar. De hecho, curiosamente, se fue en invierno, se fue a Japón, se fue al Nagoya Grampus, creo que se llama el equipo, Sí. me parece, y se convirtió en el mejor portero extranjero de la historia de Japón, Ah, ni pues. más ni menos. Es decir, tiene todos los récords de porterías a cero de la liga japonesa. Es decir, siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque al final es un portero que fue suplente en la final de Champions de 2013 con el Borussia. Luego nunca llegó como a establecerse como portero titular en Alemania, tampoco en España, decidió irse a Japón. Yo en su momento le di un poco por perdido ya, pero sin embargo sus últimos años han sido fantásticos en Japón, ya digo. O sea, yo creo que podría haber tenido nivel para jugar en el Levante años después, seguro, pero yo creo que ya se sentía a gusto en Japón y ahí se quedó. No, no, si ahí es capitán general, si ahí lo tienen idolatrado, pues evidentemente se ha hecho carrera allí. Oye, cada uno lo hace de Claro, una manera. exactamente. Bueno, digo, entonces hemos fichado un buen portero. Siempre cuando hablo de jugadores con compañeros o con periodistas que lo conocen más o que lo han visto jugar,
Porque es que aquí en la portería ha habido muchos nombres. Han sondeado muchos perfiles, perfiles muy diferentes. Yo te estoy hablando prácticamente, yo creo que aquí hemos hablado en Valencia de prácticamente una decena de jugadores. Te estoy hablando de una decena o una docena, me atrevería, de porteros. Pero bueno, al final elegido es Matthew Ryan. Creo que sobre todo yo lo que le doy mucho valor que tú dices es, uno, la experiencia. Dos, lo de dialogar con los compañeros me parece muy importante porque en los dos primeros partidos esa inseguridad no solamente Pablo la transmitía en sus acciones, sino también hablando con los compañeros. Y luego, al final, el gran debate que aquí tenemos es el balón aéreo. Las acciones, tanto centros laterales, o sea, acciones laterales, acciones a balón parado. Ahí espero que, bueno, pues que ese debe que también tiene Matthew, pues lo pueda corregir. Sí, yo pienso que yo no sé exactamente cuál será la defensa, las características, digamos, de los centrales del Levante ahora mismo. No sé si son jugadores muy altos, si no lo son. Por ejemplo, en Australia es que prácticamente los tres centrales que juegan, uno mide 2 metros casi, el otro 1,95, otro 1,90 m. Son jugadores que digamos que está acostumbrado a jugar con centrales muy altos. Entiendo que los del Levante no serán tan altos por estadística, más que nada, quiero decir. Entonces, bueno, pues tendrá que usar, ya digo, quiero decir que en Australia se lo ponen quizás un poquito más fácil la altura de sus centrales. Entonces, quizás pues tenga que seguir un poco evolucionando, ¿no? Al final tiene 33 años, es una edad muy buena para un portero, todavía le quedan años de carrera, así que también quizás sea un reto para mejorar incluso como él como portero, vamos. Sí, aquí el Levante ha fichado un poquito más de centímetros, pero es un debe. También te lo digo, Diego, es un debe ya prácticamente histórico, me atrevería a decir. Creo que es un debe crónico el tema de los centímetros. Bueno, Diego, pues un placer que hayas entrado en el canal. Ya conoces este canal de Twitch, que ayer lo hicimos por YouTube, pero hemos recuperado el canal porque ayer tuve algunos problemas, pero Ya me comentaste. ya hemos vuelto aquí a Twitch. Y nada, para cualquier cosa ya sé dónde estáis y en mi caso lo mismo. Cualquier cosa que necesitéis de aquí del Sí. Levante necesitéis, pues nada, lo que haga falta, que os pueda ayudar y sobre todo que Matthew lo haga muy bien en el Levante, que es lo que queremos todos. Eso espero. Gracias por invitarme y nada, cualquier cosilla, cualquier duda, cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Perfecto, Diego, pues muchas gracias, un abrazo. Chao, chao, Hasta chao. luego. Chao, chao, chao.